Muy bien, buenas noches hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Retomamos la formación de cada lunes. Como les decía hace un momento, queremos a partir de hoy introducirnos en este catecismo de la Iglesia Católica, pero sobre todo en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy sencillo, preguntas y respuestas, preguntas, respuestas. Así está organizado este compendio. Es como un cubito Maggi, es la esencia, es lo que debemos de creer. Por supuesto, no tenemos que dejar de leer el catecismo, ya que lo vamos a estudiar. Hoy vamos a ir respondiendo pregunta, respuesta, pero todos aquellos que tengan el catecismo completo, fruto de irlo estudiando, así como lo vamos a estudiar a partir de hoy, también que en la casa nos surja ese deseo por estudiar, leer ya todos los numerales del catecismo. Entonces, empiezo con lo que escribió el Papa Benedicto, que en ese momento era el prefecto de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, presidente de la Comisión Especial, para que él, a través de esta introducción, nos explique qué es el compendio, qué es el catecismo. Así que no voy a leer todo de corrido, sino como lo fundamental, de tal manera que nos quede claro qué es lo que vamos a estudiar. El catecismo de la Iglesia Católica, el que alguno de ustedes trae ahí en la mano, el catecismo grande, todo el catecismo, fue promulgado por el Papa Juan Pablo II en 1992. Han habido muchos catecismos a lo largo de la historia, pero el que tenemos en las manos, el que estamos estudiando, ese lo promulgó el Papa Juan Pablo II a partir del año 1992. Texto de referencia segura y auténtica para la enseñanza de la doctrina católica. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Hay muchas ideologías, hay muchas tendencias, incluso dentro de la Iglesia Católica, hay muchos pensamientos, hay criterios personales de obispos, de sacerdotes, de laicos, pero nos dice el cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que el texto, el catecismo que tenemos en las manos es un texto de referencia segura. Es decir, si no se quieren equivocar en la doctrina católica, ir al texto del catecismo. Referencia segura y auténtica para enseñar la doctrina católica o para aprender la doctrina católica. El compendio que ahora presento, dice Joseph Ratzinger, a la Iglesia Universal es una síntesis fiel y segura del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces eso ya nos da bastante seguridad que lo que tenemos en las manos realmente es lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Síntesis fiel y segura del catecismo de la Iglesia Católica. Contiene de modo conciso todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia. Eso ya es un aliento de que cuando vamos a leer el texto del catecismo, ahí vamos a encontrar elementos esenciales, elementos fundamentales de la fe de la Iglesia Católica, de tal manera que si alguien viene a enseñarnos otra cosa diferente a esto, está equivocado. Como dice San Pablo,
aunque vengan un ángel a enseñarles algo diferente a lo que está escrito, no le crean. A través del cual las personas, creyentes o no creyentes, pueden abarcar con una sola mirada de conjunto el panorama completo de la fe católica. Es decir, leyendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica es dar una mirada de conjunto a todo el panorama completo de lo que como cristianos católicos debemos de creer. Entrego, por tanto, con confianza este compendio, ante todo a la Iglesia entera. Veamos que no es solo para obispos o para sacerdotes, es para toda la Iglesia, y a cada cristiano en particular, para que por medio de él cada cual pueda encontrar en este tercer milenio nuevo impulso para renovar el compromiso de evangelización y educación de la fe que debe caracterizar a toda comunidad eclesial y a cada creyente en Cristo de cualquier edad y de cualquier nación. Entonces, ¿qué se va a renovar con la lectura, con el estudio de este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué se va a renovar? Dice Joseph Ratzinger. El compromiso de evangelizar, compromiso que todos tenemos, tiene que renovarse. Y también el compromiso de educar en la fe. Pero este compendio, por su brevedad, claridad e integridad, se dirige a sí mismo a toda persona que, viviendo en un mundo dispersivo y lleno de los demás variados mensajes, quiera conocer el camino de la vida y de la verdad, entregado por Dios a la Iglesia de su Hijo. Entonces nos dice que hay muchas ideologías, que hay muchos caminos, que hay muchos criterios, pero en este compendio encontramos el camino de la vida, el camino de la verdad. Leyendo este valioso instrumento que es el compendio, gracias especialmente a la intercesión de la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia, puedan todos reconocer y acoger cada vez mejor la inagotable belleza, unicidad y actualidad del don por excelencia que Dios ha hecho a la humanidad, su Hijo único, Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer entonces la introducción. No vamos a leer todo, pero sí lo más importante para que vayamos entrando en este conocimiento, en este enriquecimiento de lo que será el estudio de ahora en adelante. Finalidad fundamental de la obra: presentarse como una exposición completa e íntegra de la doctrina católica, que permite que todos conozcan lo que la Iglesia misma profesa, celebra, vive y ora en su vida diaria. Esa es la finalidad, muy clara, la vuelvo a repetir. Finalidad de esta obra del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Finalidad: presentarse como una exposición completa e íntegra de la doctrina católica, de lo que debemos de creer, que permite que todos conozcan lo que la Iglesia misma profesa, celebra, vive y ora en su vida diaria. Tres son las características principales de este compendio. Tres características: la estrecha dependencia del Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, este compendio depende del Catecismo, el que tienen algunos en sus manos.
el estilo dialogal y el uso de imágenes en la catequesis. Ante todo, el compendio no es una obra autónoma ni pretende de ningún modo sustituir al catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, aunque estudiemos el compendio, no debemos de dejar de estudiar también el catecismo. No es que como ya estudiamos el compendio, no vamos en su momento también a ir a las fuentes para buscar la doctrina en el catecismo. Más bien remite a él constantemente, tanto con la puntual indicación de los números de referencia, como con el continuo llamamiento a su estructura, desarrollo y contenidos. El compendio, además, pretende despertar un renovado interés y aprecio por el catecismo. Es decir, cuando terminemos de estudiar este compendio, en nosotros se tiene que despertar el deseo de ir a leer el catecismo completo, que con su sabiduría expositiva y unción espiritual continúa siendo el texto de base de la catequesis eclesial de hoy. Como el catecismo, también el compendio se articula en 4 partes correspondientes a las leyes fundamentales de la vida de Cristo. La primera parte, titulada La profesión de fe, de la fe profesada por la Iglesia Católica. Entonces, la primera parte de este compendio contiene la profesión de fe, la fe que nosotros profesamos como Iglesia Católica. Si usted no tiene claro qué es lo que como católico debemos de profesar, pues le va a quedar claro, clarísimo, con la primera parte. La segunda parte, titulada La celebración del misterio cristiano, presenta los elementos esenciales de la celebración de la fe. El mundo, el anuncio del Evangelio encuentra efectivamente su respuesta privilegiada en la vida sacramental. Entonces, esa fe que profesamos se celebra. ¿A dónde se celebra? En la vida de los sacramentos. La tercera parte, titulada La vida en Cristo, es decir, el compromiso que tienen los bautizados de manifestar sus comportamientos y en sus decisiones éticas la fidelidad a la fe profesada y celebrada. Los fieles, en efecto, están llamados por el Señor Jesús a realizar las obras que se corresponden con su dignidad de hijos del Padre en la caridad del Espíritu Santo. La cuarta parte, titulada La oración cristiana, ofrece una síntesis, un resumen de la vida de oración. Y de hecho, aquí en el compendio, al final, tiene muchas oraciones. El credo, el Padre Nuestro, el Ave María y otra serie de oraciones. A ejemplo de Jesús, modelo perfecto de orante, también el cristiano está llamado al diálogo con Dios en la oración de la que es esa expresión privilegiada, el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Una segunda característica de este compendio es su forma dialogal, que recupera un antiguo género catequético basado en preguntas y respuestas. Se trata de volver a proponer un diálogo ideal entre el maestro y el discípulo, mediante una apremiante secuencia de preguntas que implican al lector invitándole a proseguir en el descubrimiento de aspectos siempre nuevos de la verdad de su fe. Y por último, dice Joseph Ratzinger, presidente de la Comisión Especial, roguemos al Señor para que la Iglesia siga siempre las enseñanzas de los apóstoles, de quienes ha recibido el primer anuncio gozoso
de la fe. Y por ahí también dentro de la introducción hace referencia a lo que nos preguntaba Eber, que de este catecismo de 1992, de esta fuente, han salido muchos catecismos, pero la base, la fuente es el catecismo de la Iglesia Católica. Tal vez las ediciones o los editoriales que han, valga la redundancia, editado el catecismo de la Iglesia Católica, unos le pusieron pasta amarilla, otros le pusieron pasta café, pero es lo mismo, dependiendo de la editorial, pues así es la forma del catecismo, pero el contenido es el mismo. Entonces, queda claro qué es lo que vamos a estudiar, queda claro cuando terminemos esto, qué enseñanza vamos a tener. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los que tengan por ahí a la mano el compendio, si quieren irlo siguiendo, el compendio, ¿verdad? No el catecismo. Recordemos que son dos cosas distintas, y si no, pues como algunos ya tienen ahí para anotar, pueden ir anotando ahí en su momento las ideas principales, fundamentales. Primera parte, la profesión de la fe. Primera sección, creo, creemos. Primera pregunta, ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Rápidamente, ¿alguien me quiere decir cuál es el designio de Dios para el hombre? Así, súper rápido. ¿Cuál es el designio de Dios? Que nadie se pierda y que tengan vida eterna, dicen por ahí. Veamos, como decían, ¿se acuerdan los que somos modelo 69 y escuchamos Radio Rumbo? Escuchemos la respuesta, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. ¿Cuál es el designio de Dios entonces? Nos ha hecho libres y nos hace partícipes de su vida bienaventurada. Dios quiere que participemos de su vida divina. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Somos hijos de Dios, creados a su imagen, llamados a vivir la vida divina, hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo, herederos de la vida eterna. Ese es el designio de Dios para el hombre. No es que te vayas al infierno, no es que te condenes, no es que vivas en una pura tristeza, en una pura depresión, en una pura angustia. El designio de Dios es hacernos partícipes de su vida divina, gozar de su amor, de su misericordia, de su gracia. Punto. Capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Dice San Agustín: tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. San Agustín. Pregunta: ¿por qué late en el hombre el deseo de Dios? Por más perdido que esté el ser humano, ¿por qué ahí siempre está latiendo en su corazón el deseo de Dios? Respuesta: Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. ¿Qué tenemos inscrito aquí en el corazón?
el deseo de ver a Dios. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un hombre esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Entonces, ¿qué recuperamos importante de esta segunda pregunta? Recuperamos lo siguiente: Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió ese deseo aquí en el corazón, ese deseo de ver a Dios. Aunque el hombre a veces ignore ese deseo, Dios no se cansa de buscarlo, Dios no se cansa de atraerlo hacia sí. Por eso, aunque sea en el último momento de tu vida, Dios va a estar ahí presente, buscándote, queriéndote, que vivas y mueras en su amor y en su gracia. Así que no nos preocupemos, Dios no se cansa de buscarnos, de llamarnos. Es un ser esencialmente religioso, el ser humano, capaz de entrar en comunión con Dios. Hermanos y hermanas, somos capaces de entrar en comunión con Dios. Nada más hay que quererlo, ¿verdad, Gerardo? Un ateo, por más ateo, miren, yo he escuchado ejemplos, por ejemplo, de una señora que estaba ahí viviendo con un ateo de esos bravos, y me contó que en uno de los terremotos que han habido en México, la hija de ellos dos, del ateo y de la señora, estaba allá en México en el momento del terremoto. Fueron varios días en los que no tenían noticia de la hija, y el señor ateo preocupado, no había comunicación, la mamá ni para qué, hasta que varios días después, cuando se lograron instaurar las comunicaciones en México, dice que llama a la hija y contesta el señor, y le dice: papá, estoy bien, no se preocupen. Y la respuesta del señor: gracias a Dios que están bien, ¿verdad? O sea, se le salió ese deseo que había en el corazón, por más ateo: gracias a Dios que estás bien, hija, ¿verdad? Entonces, habría que ver realmente los que se dicen ateos o niegan la existencia de Dios, a ver si en un buen terremoto no se asustan, o en un buen huracán ahí no se les sale ese deseo de Dios, y incluso podrán decir: Señor, sálvame, ¿verdad? O algo así por el estilo. Gracias, Gerardo. Entonces, en el corazón, por más malo que sea una persona, por más atea, es que Dios mismo puso ese deseo aquí en el corazón, de amarlo, de buscarlo, de invocarlo. En algún momento, hasta los ateos tendrán que reconocer que Dios existe. De todas maneras, pues, cuando se mueran se llevarán un buen susto cuando lo vean que sí existe. Así que en el momento de la muerte, el ateo más ateo se va a dar cuenta que Dios existe. Aunque le agarre tarde, pero ahí ya nosotros no podemos decir, juzgar, no sabemos si en el último segundo aquella persona, ¿verdad? Como dicen que una persona a punto de morir visualiza ahí la presencia de Dios, si en ese segundo se arrepintió, porque es que lo acabamos de decir, Dios no se cansa de buscarte, Dios no se cansa de esperar hasta el último momento. Por supuesto, ahora que nosotros sabemos esto, pues no es que vamos a decir, entonces me voy a hacer ateo y ahí cuando me voy a morir ya me arrepiento. No es esa la idea. Muy bien. Tercer pregunta. ¿Cómo se puede conocer a Dios
con la sola luz de la razón. ¿Cómo conocer a Dios con la razón? Nada más. Respuesta: a partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana. El hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Es que la creación nos habla de Dios. Pues con solo la razón tenemos que ver que alguien hizo esto maravilloso. Al ver a la persona humana tenemos que saber, que sentir que existe algo mucho más grande. Entonces, con la luz de la razón podemos conocer a Dios a partir de la creación del mundo y de la persona humana. Cuarta pregunta: ¿basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? ¿Con sola la razón podemos conocer el misterio de Dios? ¿Sí o no? Antes de leer la respuesta. ¿Con solo la razón podemos conocer el misterio de Dios? Escuchemos la respuesta. Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. O sea, a pura razón te va a costar. No lo vas a lograr del todo, a pura razón. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. O sea, por nosotros mismos no podemos meternos ahí en el misterio de Dios. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no solo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Entonces, con la pura razón, difícil que conozcas el misterio de Dios. No te puedes meter en el misterio de Dios a pura razón. Por ello Dios ha querido iluminarnos con su revelación. Es Dios el que se revela para que nosotros conozcamos su misterio. Lo decíamos ayer en la homilía, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. ¿Quiénes le estaban diciendo esto? Les preguntaba ayer. Los discípulos, los que lo miraban hacer milagros. Bueno, ya escucharon la homilía. Los que lo vieron resucitar muerto, y dicen, aumentanos la fe, porque la fe no está en nosotros, la fe es un don de Dios que hay que pedir. Muy bien. Quinta pregunta: ¿cómo se puede hablar de Dios? ¿Cómo se puede hablar de Dios? ¿Alguien así rápidamente antes de leer la respuesta? ¿Cómo se puede hablar de Dios? También es cierto, querido Timo, que nada tiene, nada puede dar. Sí, el que no tiene nada no puede dar nada. Muy bien, gracias, Eduardo. En el amor, o con amor podemos, o en el amor de Dios podemos hablar de Él. En el amor de Dios, en el ejemplo. Veamos a ver qué nos da la respuesta el compendio. Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y de las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios. Podemos hablar de Dios, pero debemos de tener claro que el lenguaje que usemos siempre va a ser imperfecto, porque si yo digo, Dios es amor,
es más todavía. O sea, la palabra amor no dice nada, se queda abajo. Si yo digo, Dios es misericordia, como decía Monseñor Vitorino, que fue el profesor de Cristología hace como 20 años, nos decía esto lo dijo él, no lo digo yo. Si dices, Dios es misericordia, ya dejó de ser misericordia, porque es más todavía que eso, ¿verdad? Entonces, con palabras humanas nunca vamos nosotros a lograr poder expresar quién es Dios o hablar de Dios. Según el compendio, doña Manuela, ahí está el padre para que lo acompañe al hospital, que hay alguien agonizando en el hospital. Gracias. Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y de las demás criaturas, los cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Partiendo de nosotros mismos se puede hablar de Dios, porque somos un reflejo de Dios, limitado, pero reflejo de Dios. Exactamente, ahí lo vamos a ver más adelante, lo que nos dice Eber, que incluso la misma palabra de Dios por mí mismo no la puedo interpretar. Sí, señor, muy bien, gracias, Eber. Muy bien, aquí termina el primer capítulo, nos queda claro, clarísimo, está bonita la dinámica de ir aprendiendo de esta manera, ¿sí? Muy bien. Capítulo segundo, Dios viene al encuentro del hombre, la revelación de Dios. Dios viene al encuentro del hombre. Es que siempre es Dios el que sale, ¿verdad? Nosotros podemos decir, es que yo busco a Dios, pero no somos nosotros, es Dios el que pone el deseo en nuestro corazón de buscarlo. Dios viene al encuentro del hombre, la revelación de Dios. Pregunta, ¿qué revela Dios al hombre? ¿Qué revela Dios al hombre? ¿Alguien quiere responder así rápidamente antes de su amor, su palabra? ¿Qué revela Dios al hombre, Gerardo? Cosas buenas, su misterio, el misterio del Verbo encarnado. Veamos la respuesta. Que dependemos de Él. Muy bien, eso es lo que nosotros podemos decir así sin haber visto la respuesta. Veamos qué dice. Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras. Se revela a sí mismo. Y el designio de benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Entonces, recapitulo la respuesta. Por su bondad infinita y por su sabiduría se revela Dios al hombre por medio de acontecimientos. Esto es muy importante, nosotros que muchas veces andamos renegando de los acontecimientos, valga la redundancia redonda, que nos acontecen, debemos de saber que en los acontecimientos Dios te habla, Dios se revela a usted, a todos, en los acontecimientos, por medio de acontecimientos, por medio de palabras, se revela a sí mismo. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo. Muy bien, ¿nos queda claro qué revela Dios al hombre? ¿Sí? Séptima pregunta. ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Veamos que la revelación ha sido progresiva.
Si nosotros nos vamos allá al Antiguo Testamento, al primer libro de la Biblia, nosotros, y empezamos a leerlo, podríamos nosotros, pero ¿cómo Dios dijo eso? ¿O por qué Dios les habló así, verdad? Es que Dios ha ido revelándose poco a poco en la historia de la salvación. Veamos entonces, ¿cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva. Ya desde el principio Dios se revela a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. La revelación de Dios entonces es para buscar que tengamos esa íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no dejó de revelarse. Y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres humanos. Entonces ahí tenemos la primera etapa de la revelación de Dios. Dios que se manifiesta a Adán y Eva, ellos pecan, ellos rechazan esa revelación de Dios, y Dios continúa revelándose, y después del diluvio, que es la purificación de la humanidad, Dios establece otra alianza con Noé. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios? Pregunto, ya esa es pregunta mía. ¿Ustedes sí saben que Dios se ha ido revelando en etapas? ¿Alguien no sabía eso? No sabía. Con toda sinceridad estamos aprendiendo. Oye, por ahí alguien dice que está bien, estamos aprendiendo. Miren, hermanos y hermanas, Dios, desde la creación del ser humano, Él se ha ido manifestando, se ha ido dando a conocer, se ha ido revelando, pero por etapas. Por eso tenemos en Adán y Eva una primera revelación de Dios, una primera manifestación de Dios, y Él en cada una de las etapas de la historia se ha ido revelando de diferentes maneras. Por ejemplo, a Moisés, ¿cómo se le revela? ¿De qué manera? En fuego, en una zarza ardiendo. Al pueblo de Israel, cuando es liberado de la esclavitud de Egipto, ¿cómo se le revelaba para que supieran que era Dios el que los estaba sacando y los estaba guiando? Perdón, cuando abre el mar, ¿verdad? Para que vean que tiene poder, también una nube, perdón. Y bueno, ahí con lo de las plagas de Egipto se revela, pero cuando ya salen al desierto, dice que los acompañaba una columna de fuego, ¿verdad? Que los iba guiando en el desierto. Esa es una revelación de Dios al pueblo, para que sepan que Él los está guiando. Entonces, en esas primeras etapas de la revelación de Dios, Él usaba el trueno, el fuego, la nube, ¿verdad? Para que el pueblo supiera que Dios estaba con ellos. Se va revelando poco a poco. En las etapas de la historia de la salvación, ya me salí del catecismo, estamos en la última de las etapas de la historia de la salvación, estamos en los tiempos finales. Después vamos a estudiar eso y lo vamos a comprender. Estos son los tiempos finales. Después lo vamos a ver y a estudiar esa parte. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios? Dios escogió a Abraham, llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él el padre de una multitud de naciones. Génesis 17:5. Prometiéndole bendecir en él
a todas las naciones. Los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Entonces ahí vemos una primera etapa de la revelación a través de los patriarcas. Abraham, Moisés, ¿verdad? Esa es una etapa de la revelación de Dios en los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Otra etapa de la revelación. Se revela por medio de Moisés a su pueblo, le da la ley. Los profetas es otra etapa de la revelación, otra etapa sucesiva. Primero los patriarcas, después los profetas. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe del rey David, nacerá el Mesías Jesús. Entonces esas van siendo las etapas sucesivas en las que Dios se va revelando, se va manifestando a su pueblo. ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? Ya la plenitud de la revelación, la plenitud de todas las etapas en este proceso de irse revelando a la humanidad, ¿cuál es? La venida de Jesús, la venida del Señor Jesús, lo vamos a leer, así es, está bien la respuesta. La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo, Dios mismo, llevó a cabo en su Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación, en cuanto Hijo unigénito de Dios hecho hombre. Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre, es decir, después de Jesucristo ya no podemos esperar más, ya está revelado en Jesús todo, es la última revelación. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Es decir, en Jesús está toda la revelación, toda la manifestación de Dios, aunque nos aclara que la Iglesia le va a tocar gradualmente, poco a poco, ir viendo el alcance que tiene esta revelación en Jesucristo. Dice San Juan de la Cruz, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta palabra, y no tiene más que hablar. O sea, ya todo está dicho, ya todo está claro, ya todo está revelado. En Jesucristo, ahí está toda la revelación de Dios. Entonces ahora nosotros, como iglesia, ¿qué nos toca? Ir ahí a la palabra, ir a la fuente de la revelación, ir a leer los evangelios, ir a profundizar la vida de Jesús, porque esa es la plenitud de toda la revelación. Vamos bien, nos van quedando claras las ideas, ¿sí? Si alguien viene a enseñarnos algo fuera de esto, dice San Pablo, anatema sea, ¿verdad? Dios preparó a las personas, a su pueblo, de acuerdo a las etapas. Por eso es muy difícil y por eso la iglesia tiene tanto cuidado cuando alguien dice, es que Dios me dijo, es que se me apareció la Virgen, es que, por eso se dan cuenta por qué es que la iglesia tiene ese cuidado,
porque ya la revelación está dada en Jesucristo. Ese es un tema que viene más adelante, pero lo adelanto un poco por ahí. Revelación y apariciones, es lo que le estoy diciendo, es de apariciones de la Virgen, sí, pero estamos en este caso, no estamos hablando de las apariciones de la Virgen Santísima, sí, sí. No, revelación, Dios que se revela, Dios que se manifiesta, tenemos que decir, ¿verdad? No es como que se apareció así como un fantasma, ¿no? ¿Verdad? Para aclarar. Sí, sí. Entonces ya lo de las apariciones de la Virgen Santísima, pues es una manifestación también del amor de Dios. Sabemos que se ha manifestado, que se ha aparecido ciertamente con un mensaje propio de ella como madre de la Iglesia que nos quiere acercar cada vez más a Jesús. ¿Qué valor, bueno, aquí está la pregunta, qué valor tienen las revelaciones privadas, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas, sobre todo muchos santos, que han tenido revelaciones privadas. Entonces, ¿qué valor tienen las revelaciones privadas? Recordemos que esto es una síntesis de la respuesta. Si nosotros vamos al catecismo, ahí vamos a tener más respuestas, más claridad todavía. Esto es una síntesis de toda la respuesta a esa pregunta. Porque si nosotros agarramos el catecismo que algunos de ustedes tienen ahí y empezamos a leer, pues se nos haría más lento el avance. Pero la idea es que si me queda alguna duda, aunque esto es la síntesis de todo, podamos ir al catecismo y buscar eso que nos queda ahí en duda. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? La respuesta: aunque no pertenece al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe, si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, es lo que les decía, esta es la Iglesia la que tiene que avalar, discernir si esa revelación es auténtica, es verdadera. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. O sea, si alguien viene diciendo, miren, es que en la palabra de Dios, por ejemplo, un ejemplo ahí medio tonto, a mí Jesús me reveló que Él tenía solo el cuerpo de hombre, pero no era Dios. O sea, ya, esa revelación, ya, si contradice la revelación verdadera que en Jesús está Dios y hombre verdadero, y yo digo, no, es que era solamente hombre, no era Dios, y Dios me lo reveló a mí, eso no lo podemos aceptar ni creer. ¿Me doy a entender, verdad? Muy bien, entonces ahí está esto de las revelaciones privadas, que la Iglesia nunca va a aceptar aquellas revelaciones, entre comillas, que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo Jesús. Voy a hacer un corte en el audio para que luego poder enviarlo más fácilmente. Bueno, continuamos esta segunda parte de esta
formación de este lunes, la transmisión de la divina revelación. Pregunta: ¿por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Respuesta: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. Esa es la respuesta. ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Como Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, entonces, ¿qué es Jesucristo? Entonces es preciso anunciar el Evangelio. Estamos en el mes de las misiones, todos, independientemente que no nos vayamos ni para África, ni para la India, ni para ningún continente lejano, debemos de anunciar el Evangelio, debemos de tomarnos en serio la misión de anunciar a Jesucristo. Entonces todo esto se realiza mediante la tradición apostólica. Ahora, fruto de esta respuesta, ¿qué pregunta sigue? ¿Qué es la tradición apostólica? Si se nos está diciendo en esta respuesta que la divina revelación se transmite mediante la tradición apostólica, entonces, ¿qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevado a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Entonces, la tradición apostólica, ¿qué es? Así, en resumen: todo lo que se ha enseñado desde los apóstoles, todo lo enseñado desde los apóstoles, desde la predicación apostólica, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, a través de estos a todas las generaciones y hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo, de tal manera que hoy los obispos deberían transmitir lo que recibieron de los apóstoles. No pueden transmitir criterios personales, que es lo que está haciendo la Conferencia Episcopal en Alemania. No, la Iglesia tiene que acomodarse al mundo, y si la ideología de ahorita es que alguien se enamoró como sucedió, de la Torre Eiffel y se quiere ir a casar con la Torre Eiffel, que se case, no importa, ¿no? O que se enamoró de un árbol, vaya y se casa, todas esas ideologías, o la unión, o el matrimonio homosexual también, sí, en Holanda se aprobó el matrimonio entre un ser humano y un animal, ¿no? Sí, una vaca, y alguien ya salió que se casó con una vaca, o alguien que se casó con él mismo, ¿verdad? O sea, todas esas ideologías
y es lo que entiendo yo, según las noticias y los comentarios, es lo que los obispos de la Conferencia Episcopal en Alemania están promoviendo. Se apartaron de la tradición apostólica, están enseñando otra cosa que no es lo que enseña la tradición de los apóstoles. O sea, yo puedo tener mi criterio como sacerdote personal, pero yo no se los puedo enseñar a ustedes. Yo puedo tener mi criterio mío, pero yo no puedo enseñar nada contrario a lo que dice la tradición de la Iglesia o la Escritura. Ustedes como catequistas o como animadores de las comunidades o de los grupos o de donde estemos sirviendo, no podemos ir a enseñar algo que a mí se me ocurrió o que a mí me pareció. Vamos bien, ya sabemos qué es la tradición apostólica. ¿Alguien no sabía qué era la tradición apostólica? Todos sí sabían. Por ahí hay unos dos que le dicen y no sabíamos. Está bien, para eso estamos aquí, por eso vinieron, porque estamos aprendiendo. Entonces ya nos queda claro que la tradición apostólica es lo que los apóstoles han ido transmitiendo a los obispos de generación en generación, que recibieron de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Sí, señor. Si querés, tal vez para que escuchemos ahí, como estamos grabando, tal vez no podamos poner a todos los que dicen algo el micrófono, pero los que tienen ahí cerca lo pueden pasar. Muy bien. Entonces, Cristian. Sí, hoy, bueno, yo siempre he tenido claro lo de la tradición de la Iglesia, pero muchas veces los que profesan otra fe vienen y nos dicen a nosotros los católicos, ustedes solo son tradición, y a veces uno no haya que contestar, ¿verdad? Y tambalea. Sí, señor. Y entonces, por eso son buenos estas enseñanzas, porque esta catequesis nos deja a nosotros muy claros qué es la tradición de la Iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la tradición? Sí, ahí contrario a lo que es la religiosidad popular. Exacto, sí. Es que una cosa, exactamente, una cosa son las tradiciones de los pueblos, ¿verdad? Y otra cosa es la tradición apostólica. Entonces, ciertamente, estos hermanos de estas iglesias, ¿cuántos años tienen estas iglesias de existir? La más antigua, ¿cuánto podrá tener? 500 años, tal vez, la más antigua, ¿verdad? Sí, y la Iglesia católica ha venido desde Jesucristo, los apóstoles, ya 2000 y resto de años. Entonces, una cosa son las tradiciones, las costumbres, y otra cosa es la tradición, la enseñanza de la Iglesia. Y también nosotros no solamente estamos basados en la tradición apostólica, sino también en el magisterio de la Iglesia, en la palabra de Dios. Eso está más adelante y va a quedar muy claro cuando lleguemos a esa parte. Gracias, Cristian. Entonces, ya dijimos que es la tradición apostólica. Siguiente pregunta: ¿de qué modo se realiza la tradición apostólica? ¿De qué modo se realiza la tradición? La tradición apostólica se realiza de dos modos: con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Entonces, ¿cómo se realiza la tradición apostólica? En primer lugar, por la transmisión viva de la palabra de Dios, es decir, lo que predicaron los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, hasta que un momento esa predicación viva es puesta por escrita, de tal manera que tenemos entonces
la palabra de Dios. De esas dos maneras se realiza la tradición apostólica, con la transmisión viva de la palabra, es decir, la predicación, y luego con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Vamos por la pregunta 14, solo que no voy diciendo el número de las preguntas. Estas preguntas, si nos vamos al catecismo grande, va en esa secuencia, ¿verdad? Lo que estamos respondiendo va en secuencia con lo que ustedes tienen ahí en el catecismo. Si quiero profundizar en alguna de estas preguntas, me voy al catecismo y ahí encuentro un poco más desarrollada la pregunta. Sí, claro, sí, aún antes de Jesucristo están los profetas, están los patriarcas, está toda la tradición que venía. Por eso decimos que en Jesús está toda la manifestación. Más adelante vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento, y ahí vas a comprender también eso que estás preguntando. Hay muchas cosas que nosotros podemos preguntarnos acá, que se van a ir respondiendo más adelante, pero está bien que vayamos ahí viendo esas dudas. ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? La anterior es 14, gracias, la 14. ¿Qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura? No tradiciones, eso es otra cosa, como que aquí en la fiesta patronal en San Juan, en honor a San Juan de Dios, tenemos la tradición de comer fritanga, ¿verdad? Eso es una tradición del pueblo upaleño. Me doy a entender con las tradiciones. ¿Qué otra tradición podemos tener aquí en Upala? Así como tradición. ¿Va? Las cabalgatas, esos son tradiciones de los pueblos, los bueyes, los boyeros, esos son tradiciones, que es muy distinto a la tradición de la Iglesia. ¿Qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura? La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas en sí. En efecto, ambas, tradición y Sagrada Escritura, hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo y surgen de la misma fuente divina, constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Es decir, el depósito de la fe es como algo que contiene todo lo que como cristianos católicos creemos, vivimos, celebramos. Y entonces la Iglesia va sacando de ese depósito, ¿verdad? Todo lo que nosotros vivimos, celebramos, creemos. Ese es todo el depósito de la fe. Entonces ahí está la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Las dos van íntimamente unidas. ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? ¿A quién se le confió? ¿A quién? ¿Verdad? ¿A quién se le confió el depósito de la fe? Dice la respuesta. El depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, recoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida. Entonces esto es muy bonito. El depósito de la fe ha sido confiada por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, eso sí, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada
interpretar nada y decir nada si no es iluminados, guiados por el Espíritu Santo, sostenidos por el Espíritu Santo y guiados por lo que la iglesia enseña. La iglesia es maestra, eso significa magisterio de la iglesia, lo que la iglesia enseña. Acoge la revelación divina, la comprende cada vez más. Esa revelación hay que irla comprendiendo a la luz de la palabra, a la luz de lo que la iglesia enseña, a la luz del Espíritu Santo para aplicarla cada vez más y mejor a la vida. ¿Nos queda claro este punto, esta respuesta? Gracias, Padre, porque has manifestado esto a los pobres, humildes y sencillos. ¿Eso quieres decir? Sí, así es. Exactamente. Toda esta revelación, por supuesto que Dios se la ha dado en primer lugar pues, a los humildes, a los sencillos, porque son los que más captan pues el misterio de Dios, ciertamente, pero es para todos en general. Muy bien. 16, ¿verdad? Los que me van siguiendo, 16. ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? ¿Quiénes son los que están autorizados para interpretar auténticamente ese depósito de la fe? ¿Quiénes pueden? ¿Qué piensan ustedes? ¿Perdón? Los obispos. ¿Quién más? El Papa. Veamos a ver. La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia. ¿Quiénes son el magisterio vivo de la Iglesia? En primer lugar, el Papa, el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y en segundo lugar, lo dijeron hace un momento, los obispos, pero que están en comunión con el Papa. Si hay un obispo que no está en comunión con el Papa, ya no puede interpretar auténticamente el depósito de la fe. Al magisterio, el cual en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad, compete también definir los dogmas que son formulación de verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesarias relacionadas con la revelación. Entonces, por eso vemos a lo largo de la historia de la Iglesia documentos, dogmas. Un dogma es algo que debemos de creer porque así lo enseña la Iglesia como verdad revelada. Por ejemplo, un dogma de la Iglesia que ustedes conozcan, aquí que celebramos el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de María. Eso es un dogma de la Iglesia que tenemos que creer como dogma, como verdad revelada. Nos queda claro entonces quiénes pueden interpretar auténticamente el depósito de la fe. El Papa, los obispos que están en comunión con el Papa. ¿Qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio? Veamos que nosotros no solamente que la Biblia o que la palabra o que solo la tradición o que solo el magisterio, todo lo que nosotros creemos está basado en la escritura, en la tradición y en el magisterio. ¿Qué relación existe entonces? Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente, cada uno a su modo, a la salvación de los hombres. ¿Nos queda claro? La escritura, la tradición y el magisterio están unidos. No existe uno sin el otro. Los tres
nos ayudan bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen, cada uno a su modo, a que nos salvemos. ¿Nos queda claro ese punto? Muy bien. La Sagrada Escritura. Pregunta número 18. Para los que van siguiendo también el catecismo, ahí van a encontrar esas respuestas y más todavía de esta síntesis que estamos haciendo. ¿Quién tiene ¿Vas a decir algo, Cristian? ¿Quién tiene por ahí el micrófono antes de entrar a este apartado? Vamos a entrar ahora en la Sagrada Escritura. Hablando de los que tienen el poder dentro del magisterio para revelar la fe, digamos, ¿verdad? Tenemos que comprender lo que no es el pensamiento del Papa y de los obispos, ¿verdad? Sino que es la revelación de Dios. Por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que esperamos, de lo que no se ve. Y entonces, en ese sentido, es que el magisterio de la Iglesia no se crea, digamos, un dogma de la fe, por decir, porque de la nada. Porque se le ocurrió ahí inventar. Sino porque es palabra de Dios. Es a lo que usted continúa en este momento, porque están relacionados. Exactamente. En ese sentido tenemos que tener conocimiento pleno de que todo es inspiración de Dios en el magisterio de la Iglesia. Exactamente, todo lo hemos dicho aquí varias veces, lo ha dicho el compendio del catecismo, que todo está guiado, iluminado por el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros necesitamos tanto la guía, la iluminación del Espíritu Santo, la oración, la invocación al Espíritu Santo, para poder comprender las verdades de la fe y también interpretar las verdades de la fe, y pedirle al Espíritu Santo que en este momento de tanta confusión que vive la Iglesia, con tantas ideologías y tantas cosas que vemos, oímos y nos llegan como noticias, debemos de pedir al Santo Espíritu de Dios definitivamente que nos ilumine para que podamos conocer qué es lo verdaderamente iluminado por Dios, ¿verdad? Para que no sean nuestras creencias o lo que yo pienso o lo que yo opino. La Sagrada Escritura. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? ¿Por qué cuando leemos la Sagrada Escritura decimos que ella enseña la verdad? ¿Alguien quiere así rápidamente responder antes de escuchar la respuesta? Muy bien, Eduardo, vamos a escuchar entonces, gracias. Vamos a escuchar entonces la respuesta. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es el autor. Y podríamos decir, y punto. ¿Por qué la Sagrada Escritura enseña la verdad? Porque el autor es Dios. ¿Y cómo nos vamos nosotros a contradecir a Dios? Sigo leyendo. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu Santo les ha querido enseñar, lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión de libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo. Esto es muy hermoso y nos ilumina a nosotros también respecto a la palabra de Dios. Dios mismo es el autor.
de la palabra de Dios. O sea, digámoslo así, los autores son dos. ¿Quién? Dios a través de su Espíritu Santo y el hombre, iluminado por el Espíritu Santo. Por eso afirmamos que está inspirada y enseñada sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado a los autores humanos de la Sagrada Escritura, a los que escribieron, los cuales han escrito lo que el Espíritu Santo ha querido enseñarnos. Entonces, hermanos y hermanas, si el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios, ¿quién nos va a ayudar a interpretarla? La ciencia, sí, pero no. Los estudios ahí de español y no, el Espíritu Santo. Ciertamente hay que utilizar métodos de estudio bíblico para poder interpretarla, pero si quitamos al Espíritu Santo no vamos a entender nada. ¿Cómo se debe de leer la Sagrada Escritura? Por eso, antes de pasar a responder, por eso es que cuando compramos una Biblia, ya lo hemos dicho muchas veces, no podemos decirle, Padre, me bendice la Biblia, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo no puedo bendecir la Biblia como sacerdote que soy? Porque es la palabra. ¿Cómo voy yo a bendecirla? Yo me bendigo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo se debe leer la Sagrada Escritura? ¿Alguien por ahí rápidamente quiere responder antes de escuchar la respuesta? ¿Cómo se debe de leer? Pidiendo la guía del Espíritu Santo. Escuchemos la respuesta. La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia, según 3 criterios. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Es decir, yo no puedo sacar frases así fuera de contexto y usarlas. Tengo que entender todo el contexto de donde está esa frase o ese párrafo o ese texto. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Por eso es que cuando yo no entiendo la unidad del contenido de la palabra de Dios, les voy a decir, es que ustedes son unos idólatras, porque la palabra de Dios dice que no te harás imagen de Dios ni en el cielo ni en la tierra. ¿Eso dice la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, sí dice eso. Pero si yo lo saco del contexto, entonces les voy a decir que ustedes son unos idólatras, porque ahí tienen imágenes y todas esas historias que nos dicen nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Quién mandó que hicieran una serpiente de bronce y la pusieran en alto? Yahvé Dios. ¿Y qué es una serpiente de bronce hecha? Una imagen. Entonces, ¿mandó que se hagan imágenes o no mandó que se hagan imágenes? Ahora, cuando se hizo donde están las tablas de la ley, que le dice Yahvé Dios, ¿verdad?, que haga 4 ángeles, 4 figuras con alas y toda esa historia, y se hacen esas imágenes para cubrir la ley de Moisés, ¿verdad?, la ley de Dios con esos ángeles. Entonces, ¿mandó o no mandó que se hicieran imágenes? Entonces, es que si lo sacamos del contexto, pues ciertamente lo entendemos de esa manera. Por eso hay que entender y leer todo como un conjunto, como una unidad. 2. Lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Número 3. Respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades
de la fe. Entonces, ¿cómo debe de ser leída la Escritura? En primer lugar, leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo. Lo primero, lo primerísimo es eso. Es decir, que si yo voy en esta noche a leer un texto de la palabra de Dios para meditarlo ahí en la familia o personalmente antes de acostarme, ¿qué tengo que hacer? Orar, pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para saber entender el texto, el contexto, la unidad de lo que voy a leer, y ya después puedo leer. Pero también guiados por el magisterio de la Iglesia, según 3 criterios: atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia, es decir, cómo se ha leído a lo largo de la historia este texto, cómo lo han interpretado, cómo se ha predicado ese texto a lo largo de la historia. Respeto a la analogía de la fe, es decir, a la cohesión entre las verdades de la fe. ¿Qué es el canon de la Escritura? ¿Alguien ha escuchado el canon de la Escritura? El canon es como la caña con la que se mide, de ahí viene canon, ¿verdad? Es una forma de medir. ¿Qué es el canon de la Escritura? Para los que acaban de manifestar ahí con un gesto que no saben qué es canon, veamos a ver. El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos. Ahí en la Biblia tenemos un elenco de muchos libros. La Biblia no es un libro, son muchos libros. Entonces, el canon de las Escrituras es el elenco completo de todas las Escrituras que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados, esos libros sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ya si usted tiene una Biblia que no tiene 46 libros en el Antiguo Testamento, sino que tiene 40 o 35, no es el canon de la Iglesia Católica. Y si tenemos un Nuevo Testamento que no tiene 27 libros, no es de la Iglesia Católica. ¿Nos queda claro entonces qué es el canon? Es toda la Biblia completa, todos los libros aprobados por la Iglesia, que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como libros sagrados. Entonces ahí en la Biblia tenemos ya el canon completo. Que apareció el Evangelio de María Magdalena, ya no es del canon, ya no es parte de. Que apareció el Evangelio de Santiago, ya el canon se cerró. Ahora, esos escritos apócrifos que se llaman, pueden ayudar tal vez a comprender un poco, pero no está dentro del canon. Por ejemplo, hay unos evangelios que no entraron en el canon, porque por ejemplo decía que Jesús cuando era un muchachito se comía una manzana y sacaba las semillas de la manzana y las sembrabas en el jardín, inmediatamente crecía un árbol de manzana. Hay unos evangelios apócrifos que dice eso, y que Jesús se ponía a hacer pajaritos de lodo y soplaba y salían volando los pajaritos. Entonces eso ya no está en el canon, eso ya son otros escritos que quisieron explicar algo de Jesús, pero que ya son apócrifos, ya no están en el canon. Me doy a entender, ¿sí? ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Lo que nos decía el hermano. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿qué, verdad? ¿Qué importancia tiene? Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos sobre todo
para preparar la venida de Cristo, Salvador del mundo. Entonces, ciertamente, todo el Antiguo Testamento preparó la venida de Cristo. Ya en el Antiguo Testamento se prefigura la venida de Cristo y todo lo que hizo. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. Entonces esa es la importancia del Nuevo Testamento para los cristianos. Ocupa un lugar, constituyen el corazón de todas las Escrituras. Termino con estas 2 preguntas, cerramos por hoy, y si hay alguna pregunta que surja ahí, la podemos hacer al finalizar estas 2 preguntas. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué unidad existe entre estos 2 testamentos? La respuesta: la Escritura es una parte, la Escritura es una porque es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara al Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos, Antiguo y Nuevo, se iluminan recíprocamente. Y la última pregunta que vamos a meditar y a reflexionar hoy: ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Antes de responder, ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Es la guía, enseñanza, lo que enseña. Veamos la respuesta. La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Eso es muy importante, que nosotros lo sepamos. A la vida de la Iglesia, la Escritura le proporciona apoyo, vigor. Para sus hijos es firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es decir, es un libro, podríamos decir, de espiritualidad. Es un libro que alimenta, es un libro que da firmeza. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 119. Por esto la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer las Escrituras es desconocer ¿a quién? A Cristo. ¿Quién dijo eso? San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Vuelvo nuevamente a remarcar la respuesta importante. La Sagrada Escritura proporciona apoyo, vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos es firmeza de la fe, alimento, manantial de vida espiritual, es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por eso la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Antes de pasar a las preguntas para cerrar esta formación de este primer día, vamos a quedar para la próxima
en el capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Muy bien.